A lo largo del tiempo han surgido grupos armados en América Latina de izquierda y derecha. En general, estos se originaron con el fin de, por medio de la vía armada, adquirir el poder político de sus respectivos países. A lo largo de la historia, mayormente en América Latina, después de la Guerra Fría, se comenzaron a difundir esos ideales de izquierda inspirados en la revolución y sus principios, como en la Revolución Cubana, por ejemplo. Otras de las variantes de las guerrillas se fueron hacia el lado del marxismo, leninismo o maoísmo. A lo largo de la historia, estas se han visto derrotadas, otras victoriosas y otras frenadas por acuerdos o negociaciones. La razón principalmente por la que hubo un disparo en las guerrillas latinoamericanas fue porque, en pro de seguir el ejemplo de la Revolución Cubana, ya se tenía la credibilidad de que esta forma o huida para la toma del poder, es decir, la mano armada, funciona. Datos de guerrillas. En América Latina ya eran conocidas varias guerrillas, pero la de Nicaragua marcó otro punto clave en la historia. Cuando llegó a obtener el poder, surgieron las contras, financiadas por Estados Unidos para derrocar la guerrilla, haciendo uso de los países vecinos como lo son Honduras y Costa Rica. Impactos. La guerra de guerrillas es una de las más notables y devastadoras en cuanto a una indefinida cantidad de crímenes a lo largo de la historia y que aún actúan con vigencia. Por parte de los regímenes de derecha se conocían purgas de disidentes, secuestros políticos, desapariciones, torturas, violaciones, entre otras. Todos estos actos de guerra a veces se le acreditaban a algunos militares, policías, grupos armados, como lo son la Mano Blanca de Guatemala, los Escuadrones de la Muerte en El Salvador o incluso algunos paramilitares en Colombia. Al otro lado de la historia o al otro bando se le responsabilizó también de crímenes de guerra como atentados terroristas y violaciones a los derechos humanos, violaciones, secuestros, homicidios. Entre los más notables grupos armados se denota el Sendero Luminoso del Perú o incluso las FARC-EP en Colombia. Como dato curioso, Thomas Paine, alto conocedor del tema, propone y cuenta el impacto e historia que han tenido las guerrillas en América Latina desde la Revolución Cubana hasta los zapatistas de México en su libro Amérique Latine. Otros impactos fueron: la creación de las guerrillas promueve una vulnerabilidad dentro de un Estado. Hay un impacto social y político que le deja, por ejemplo, la determinación de que este no es seguro. Cuando se destaca una guerrilla en el contexto latinoamericano, se ven que las afecciones mayormente han pasado a ser de las personas que no tienen un alto estatus político. Hay homicidios, violaciones, desplazamientos. Todo esto promueve una desconfianza territorial. Económicamente, las relaciones de un país cuando es demandado y asume conflictos por las guerrillas se ve afectada, pues el gasto económico que tiene que hacer un país para financiar la defensa en la guerra de guerrillas aumenta, quitando sus posibles recursos a otros campos que permiten el crecimiento del país. Además de que después de la seguridad y defensa llegan los gastos que requieren las poblaciones desplazadas o víctimas de este conflicto. Así lo explica Daniel Triana García, estudiante de la Universidad EAFIT, en Impactos Económicos del Conflicto Armado en Colombia, Análisis Departamental 1990-2012, delimitando los argumentos a Colombia. Los zapatistas, como serían conocidos públicamente, provenían de los pueblos de una familia maya. Aunque su objetivo último consistió en la transformación revolucionaria de México en una república socialista, los rebeldes demandaron entonces trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Como respuesta, el gobierno federal envió al ejército a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días. Entonces, a partir del 12 del mismo mes, el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional iniciaría acercamientos con el fin de buscar solucionar el conflicto por la vía del diálogo. El Ejército Nacional de Liberación Nacional es una organización mexicana que al iniciar en 1994 y hasta el 2006 fue militar y que a la fecha es un movimiento político. Su inspiración política conjuga el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es la de una guerrilla. En la Declaración de la Selva Lacandona de 1993 se estableció este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz,
Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Fue en Nicaragua, y a diferencia de la Revolución Mexicana, que estalló en 1910, de la Revolución Cubana, que triunfó en 1959, no se acostumbra a hablar de una revolución nicaragüense. Entonces, antes bien, en el mayor de los países centroamericanos, el periodo que va de julio de 1979 a febrero de 1990 se le conoce oficialmente como la Revolución Popular Sandinista. Su huella sigue siendo visible incluso hoy, con varios de sus viejos protagonistas de regreso en el poder y sus banderas rojinegras ondeando de nuevo en los edificios públicos desde hace más de 12 años. Inspirados por la Revolución Cubana de 1959, el FSLN, que es el mismo ejército sandinista, fue fundado como una organización político-militar para luchar con las armas contra la dictadura somocista. El FSLN, influenciado por la lucha de Augusto César Sandino, quien combatió la invasión estadounidense en Nicaragua, se preparó en las zonas rurales y urbanas para enfrentar a la dictadura que recibía apoyo de Washington. La meta era conseguir la libertad, que se logró el 19 de julio de 1979. Con esto se pasó a la posteridad como el Día de la Revolución Popular Sandinista. Tuvieron que pasar 17 años para que la agrupación volviera al Ejecutivo por la vía democrática, de la mano del comandante de la revolución, Daniel Ortega. Bueno, hoy estamos con Diego. Diego es un abogado, especialista en Derecho Privado Económico, y hoy nos concede el privilegio de esta entrevista. Entonces, Diego, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches, muchachos, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Bueno, iniciemos con las preguntas de la entrevista. ¿Considera que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hoy día como partido político, continúa en pro de los primeros ideales acerca del socialismo libertario y justicia para las comunidades indígenas en México? Bueno, pues en primer lugar, yo no considero que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sea un movimiento socialista. Siempre fue un movimiento como por la reivindicación de los derechos de los indígenas. Pues ya creo que más o menos como desde el 2006, 2007 son partido político, y pues su movimiento político y acciones han estado dirigidas pues a esa reivindicación de derechos indígenas. Entonces, en ese sentido sí podría afirmarse que continúan con esos ideales iniciales. Ok, vale. Sigamos con la siguiente pregunta, que sería que si considera que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, antes de ser partido político como guerrilla, justificó por medio de la derrota de Somoza la muerte de aproximadamente de 10.000 a 30.000 civiles, aproximadamente. Pues la muerte de civiles en una revolución, en cualquier actuación armada, siempre va a ser injustificable, pero siempre es un daño colateral de la guerra. O sea, en este mismo momento lo que está pasando por ejemplo, en Rusia y Ucrania, la mayor afectación es a población civil. Ambos bandos han cometido crímenes contra la población civil, y pues es imposible justificar, más que de pronto se haya derrocado una dictadura que llevaba como más de 30 años, es imposible decir que simplemente es un daño colateral y que lo que hay que observar son las consecuencias que fue pues este derrocamiento y pues la apertura a un régimen más democrático. Es completamente injusto con las víctimas y con sus familias. Entonces yo creo que de ninguna manera se puede justificar
estos crímenes en contra de la población civil. Brian pregunta, hace una pregunta: ¿qué otra alternativa podría proponer para evitar estas consecuencias y acabar con la dictadura presente? Lo que pasa es que es muy difícil, porque generalmente las dictaduras vienen aliadas con las fuerzas militares y parte de, o sea, una característica fundamental de las dictaduras en primer lugar es la limitación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad a la libertad política, por ejemplo. Entonces las acciones que toman las dictaduras frente a cualquier asomo de un pensamiento distinto que pueda poner en riesgo una dictadura, pues va a ser de carácter represivo. Entonces por eso suele ser la violencia la única forma en hacerle frente a una dictadura, o al menos la forma más fácil, porque las dictaduras no tienden a escuchar, no tienden a tender puentes, sino todo lo contrario. Cualquier aviso de un pensamiento diferente o una idea de revolución es simplemente acallada de forma violenta, de forma represiva. Para finalizar con la última pregunta que te queremos hacer es: ¿se podría considerar el socialismo un fenómeno que interrelaciona esta u otras guerrillas en Latinoamérica y cómo afectan las relaciones internacionales entre países latinoamericanos? Pues en principio sí, casi todas las guerrillas latinoamericanas tienen como esa inspiración, o al menos esa vocación nominativa del socialismo, aunque pues generalmente cada una como que ocupó históricamente su territorio, no eran guerrillas como transnacionales, pero pues sí, al menos en sus ideales, o al menos en su nombre, pues tenían esa característica en común. Y en cuanto a la afectación de relaciones internacionales, pues no se dio mucho. O sea, en el pasado, en el auge de las guerrillas, que fue por allá en los años 70-80, pues todos los gobiernos eran como muy similares, eran más bien como gobiernos de derecha, y pues tomaron como medidas más o menos represivas. En algunos gobiernos, en algunos países pues estaban en medio de una dictadura. Entonces pues digamos que las afectaciones en relaciones internacionales pues no se vieron muy afectadas, porque eran países que tenían unas situaciones como muy parecidas. Así que yo recuerde, tal vez durante la presidencia de Uribe, que fue sobre todo cuando bombardearon el campamento de Raúl Castro, que se encontraba en Ecuador, que las relaciones entre Ecuador y Colombia pues ahí peligraron, inclusive hubo como intención de guerra entre ambos países, pero pues menos mal no trascendió, no llegó a una guerra, pero pues es el único recuerdo que tenga algún conflicto internacional entre países latinoamericanos por culpa de una guerrilla. Ok, vale, Diego, muchas gracias. Y ya pues terminamos con esta entrevista. Muchas gracias por el tiempo y por las respuestas. No, a ustedes, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias.